Hola, seguimos con el tema de derivadas. En esta sesión vamos a ver cómo se puede estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función, así como sus extremos relativos, que son los máximos o los mínimos de la función, usando la derivada, a través de la función derivada. Bien, ya sabéis, como tenéis aquí a la izquierda, que una función, ya sabéis cuándo es creciente, cuándo es decreciente y cuándo tiene máximo o mínimo. Aquí, por ejemplo, cuando la x vale a, tenemos un máximo porque la función justo antes crece y después decrece. Por eso es un máximo. En b tenemos un mínimo porque la función decrece y después crece. ¿Vale? Siempre la vemos de izquierda a derecha. Cuando la x vale c, la función es creciente, cuando vale e es decreciente y cuando vale d, en ese punto la función vuelve a ser creciente. Bien, si recordáis el concepto de derivada de una función en un punto, ya sabéis que la derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Y ya sabéis también que cuando en una recta la pendiente es positiva, la recta es creciente. Cuando la pendiente es negativa, la recta es decreciente. Y cuando la pendiente es cero, la recta es constante, paralela al eje X. Así que, aprovechando esa definición de derivada de una función en un punto, ese concepto gráfico de derivada, puedo determinar cuándo una función en un punto va a ser creciente o decreciente, o va a tener un máximo o un mínimo. Mirad, aquí a la derecha, en las primeras tres funciones, vemos que en esos valores de a, la recta tangente es creciente. La recta tangente es creciente, la recta tangente es creciente. Eso ocurre cuando la función crece. Cuando la función es creciente en un punto, cuando la función es creciente, la recta tangente también va a ser creciente. Es decir, la pendiente de esas rectas va a ser positiva. Por lo tanto, la derivada de la función en ese punto va a ser positiva. Cuando eso ocurre, la función es creciente. En estos ejemplos de abajo, veis que cuando la función decrece, en esos valores de a, la recta tangente es también decreciente. Es decir, la pendiente de esas rectas va a ser negativa, porque es decreciente. Por lo tanto, la derivada de la función en ese punto también va a ser negativa. Ahí la recta va a ser decreciente. ¿Y cuándo voy a tener máximos o mínimos? Pues si nos fijamos de nuevo en la función esta que tenemos aquí a la izquierda, cuando la x vale a, tengo un máximo, porque la función crece y después decrece. ¿Cómo es la recta tangente a la función en ese punto, en x igual a? Pues la recta tangente va a ser paralela al eje X, es constante. ¿Y qué ocurre con esas rectas? Lo hemos visto antes, porque su pendiente es cero. Es decir, que la primera derivada va a ser cero. ¿Y qué ocurre cuando la x vale b? Que ahí tengo un mínimo porque la función decrece y después crece. ¿Cómo es la recta tangente a la función en ese punto? Pues no es ni creciente ni decreciente, es constante. Perdón, sabía un poco. Es constante. Es decir, de nuevo, su pendiente, la pendiente de esa recta va a ser cero y por lo tanto la derivada de la función va a ser cero, porque ya sabéis que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en ese punto. Entonces, para calcular los máximos y mínimos de una función y para estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función, lo que vamos a hacer va a ser calcular la derivada de la función, ver para qué valores de x esa función vale cero, es decir, cuando se anula, esos van a ser los posibles máximos o mínimos, y luego estudiaremos en los intervalos que se crean, estudiaremos el signo de la derivada para ver si es creciente o decreciente, para ver si es positiva o negativa, ¿vale? Luego veremos un ejemplo de esto. En esta parte también me pueden pedir pues, algo como esto, los máximos o mínimos absolutos de una función en un intervalo. En un intervalo AB, la función podría ser más grande, pero en ese intervalo AB, la función vemos que es continua. Cuando una función es continua en un intervalo, en ese intervalo la función va a alcanzar seguro un máximo y un mínimo absoluto. Es decir, va a haber un valor que va a ser el máximo valor de la función, el máximo valor de i de la función
en ese intervalo y va a haber un valor que va a ser el más bajo de ahí, el mínimo. ¿Dónde se pueden alcanzar esos valores? Pues se pueden alcanzar o bien en los extremos del intervalo, por ejemplo, en este ejemplo, en esta función, en el extremo de la derecha, en el b, se alcanza un mínimo, el valor mínimo de la función, no es un mínimo como lo conocemos, no es un mínimo relativo, no es una función decrece y después crece, es el mínimo absoluto porque es el menor valor de la función en ese intervalo, el menor valor de i en ese intervalo se alcanza ahí, cuando la x vale b. Y el máximo se alcanza en medio, en un valor interior del intervalo, ni en A ni en B, en ninguno de los extremos, en el centro. En ese caso, ya sabéis que ahí va a ocurrir que la pendiente de esa recta va a ser 0 y la derivada de la función en ese punto, voy a llamarlo m, pues ahí va a ser 0. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer un par de ejemplos para que veamos, para ver esto bien. Estudia los máximos y los mínimos relativos, así como los puntos donde es creciente y donde es decreciente la función f de x igual a 3x5 menos 5x3 más 1. Bien, lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios es calcular la derivada de la función. Entonces, calculamos la derivada de esa función, que es 15x4 menos 15x2. ¿Dónde va a alcanzar esa función los máximos o los mínimos? Pues donde la derivada valga 0, porque eso significará que la pendiente ahí vale 0. Entonces lo que tenemos que ver es cuándo esto vale 0. Cuándo eso vale 0. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Pues esta ecuación se resuelve, como de grado 4, vamos a factorizarla. Aquí se puede extraer el factor común, 15x cuadrado por x cuadrado menos 1. Este x cuadrado menos 1 se puede factorizar, como es una identidad notable, lo puedo poner como x más 1 por x menos 1. Y ya lo tengo. ¿Cuáles son las raíces de esta ecuación? ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? Pues las raíces son, todo este producto va a ser 0 cuando la x valga 0, cuando la x valga menos 1 y cuando la x valga 1. Esas son las tres raíces, los tres valores que hacen que la derivada sea 0. Es decir, estos son los posibles extremos relativos de la función. Es decir, los posibles máximos o mínimos de la función. Vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento de la función. Porque dependiendo de eso voy a determinar si alguno de estos valores es máximo o mínimo. Si antes de alguno de esos valores la función crece y después decrece, pues ahí voy a tener un máximo. Si antes de uno de esos valores la función decrece y después crece, pues ahí voy a tener un mínimo. ¿Vale? Vamos a estudiarlo. Vamos a hacer una tabla en la que vamos a estudiar el signo de la derivada. Tengo que ver si la derivada es positiva o negativa. Entonces, para eso vamos a hacer una tabla para estudiar el signo. Esto es parecido a lo que hacemos con las inecuaciones. Vamos a ver los intervalos que se forman con el 0, menos 1 y 1 son los siguientes. Primero, desde menos infinito hasta menos 1, luego desde menos 1 hasta 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Y aquí, para estudiar el signo de la derivada, para ver cuándo es positiva o cuándo es negativa, voy a poner los factores de esa derivada. Tengo el 15x cuadrado, voy a ponerlo tal cual. Aquí realmente no haría falta ponerlo porque el 15 es positivo y el x cuadrado siempre va a ser positivo. Es decir, esto siempre va a ser positivo. No me va a alterar el signo, pero bueno, lo pongo para que lo veáis. Luego pongo el otro factor, x más 1, y el otro, x menos 1. Vale, vos ya sabéis cómo se hace esto, es como os digo, es como resolver una inecuación. Voy a ver para cada uno de estos intervalos, tomando un representante, ver si el signo de esos factores es positivo o negativo. Un valor entre menos infinito y menos 1, por ejemplo el menos 2. Aquí este factor sería negativo y este pues, también sería negativo.
un valor entre menos 0 y 1, pues el menos 0,5. Este valor va a ser positivo y este valor va a ser negativo. Este factor va a ser negativo. Entre 0 y 1, si tomo un número entre 0 y 1, este factor va a ser positivo y este va a ser negativo. Y un número entre 1 e infinito, este factor va a ser positivo y también va a ser positivo. Por lo tanto, el signo de la derivada, que, repito, la derivada que me daba 15x4 menos 15x2 factorizada es esto, x más 1 por x menos 1, el signo, cuando esto es positivo, esto es negativo y esto es negativo, voy a tener más por menos, que es menos. Aquí, más por menos, menos por menos, más. Aquí va a ser positiva. Aquí, entre menos 1 y 0, más por menos, menos. Entre 0 y 1, más por menos, menos. Y entre 1 e infinito, más por más. Todo positivo. ¿Cómo va a ser el comportamiento de la función en estos intervalos? Comportamiento de f. Pues, ¿cómo me fijo en la primera derivada? Como hemos visto al principio de la explicación, cuando la primera derivada es positiva, la función es creciente. Cuando la primera derivada es negativa, la función es decreciente, porque la pendiente de la recta tangente es negativa y por lo tanto recta decreciente. Entre 0 y 1, decreciente, y entre 1 e infinito, creciente. Entonces, ¿qué puedo deducir de aquí? Pues puedo deducir que f de x es creciente. ¿En qué intervalos? Pues en el menos infinito, menos 1 y en el intervalo 1 más infinito. Ahí la función es creciente. ¿Vale? Aquí y aquí. ¿Dónde es decreciente? Pues de menos 1 a 0 y de 0 a 1, es decir, de menos 1 a 1. f de x es decreciente en el intervalo menos 1, 1. Ahora, máximos y mínimos. Aquí a la izquierda lo pongo. Máximos y mínimos. ¿Dónde tiene esa función los máximos y los mínimos? Los candidatos, os recuerdo, máximo y mínimo eran el menos 1, el 0 y el 1. Pues me fijo si antes, en el antes y en el después de cada uno de esos puntos, de esos extremos, de esos posibles extremos relativos. En el menos 1, cuando la x vale menos 1, la función justo antes crece y después decrece. Por lo tanto, en x igual a menos 1 tengo un máximo. Tengo un máximo cuando la x vale menos 1. ¿Cómo sé el punto que hace de máximo? Me falta la y, pues sustituyo en la función la x por menos 1. Sería 3 por menos 1 elevado a 5, que es menos 3. Menos 5 por menos 1 elevado a 3, que sería más 5, más 1. Sería 6 menos 3, 3. Pues tengo un máximo en el punto menos 1, 3. Ahí tengo un máximo. Luego, seguimos aquí en la tabla. En el 0, no, la derivada es 0, pero no tengo ningún máximo ni ningún mínimo porque la función antes del 0 decrece y después decrece. Por lo tanto, no tengo ni máximo ni mínimo. Y en x igual a 1, que era el otro posible extremo relativo, sí voy a tener un mínimo porque la función antes del 1 decrece y después del 1 crece. Por lo tanto, tengo un mínimo en x igual a 1. Para calcular la y del punto, pues sustituyo en la función por 1, me daría 3 menos 5 más 1, que es menos 1. Por lo tanto, tengo un mínimo en el punto, voy a llamarlo q, en el punto 1 menos 1. Ahí lo tenéis. Pues ya hemos estudiado el crecimiento y decrecimiento de la función, todo esto como os he escrito aquí a la derecha, y hemos visto los máximos y los mínimos de esa función. ¿Vale? Otro ejercicio. Halla la posición y calcula los valores correspondientes del máximo y del mínimo absolutos en el intervalo 0,5 de esta función que aparece aquí. Vale, aquí ya me piden cuál es el valor máximo que alcanza la función en ese intervalo y cuál es el valor mínimo que alcanza la función en ese intervalo. Simplemente hacemos la derivada de la función
sería 6x2 más 18x menos 24. Y ahora tengo que ver cuáles son los máximos o los mínimos de esa función. Vamos a ver cuáles son los máximos o los mínimos de esa función. Lo que está claro es que en esta función me están pidiendo en el intervalo 0, 5, la función puede ser más grande, pero en el 0, 5 me están pidiendo en qué punto se alcanza el valor máximo y en qué punto se alcanza el valor mínimo. Esos valores máximos y mínimos que me están pidiendo se pueden alcanzar en x igual a 0, en x igual a 5, es decir, en los extremos del intervalo, o en los máximos o mínimos relativos que pueda haber dentro de ese intervalo. Por eso tengo que calcular la primera derivada, igualarla a 0 y ver si hay algún máximo o mínimo relativo entre 0 y 5 en ese intervalo. Venga, hacemos igual que antes. La primera derivada y ahora igualo la primera derivada a 0 para ver en qué valores puedo tener los extremos relativos. Esta ecuación de segundo grado la voy como todo divisible por 6, la simplifico, dividiéndola toda por 6, y me queda más simple Esto sería 3 y menos 8. Resolvemos, sería menos b más menos b cuadrado menos 4ac, que son 32. No, aquí me he equivocado, perdona. Aquí me he equivocado. Claro, si lo divido todo por 6, me quedaría x cuadrado más 3, y aquí he puesto 8, pero es 6 por 4. Vale, para resolver la ecuación me quedaría menos b cuadrado menos 4, que son 16, partido 2a. Estos son 16 y 9 son 25, y menos 3 más menos 5 partido de 2. Tendría dos soluciones. 5 menos 3 entre 2, que es 1, y menos 5 menos 3 entre 2, que es menos 4. ¿Vale? Entonces, x igual a 1 y x igual a menos 4 son los posibles máximos o mínimos de extremos relativos de esa función. El x igual a menos 4 está fuera de ese intervalo. Me están pidiendo en el intervalo 0, 5. Cuando la x vale menos 4 está fuera de ese intervalo. Por lo tanto, lo descarto. Entonces, los valores máximos y mínimos de esa función en ese intervalo, el mayor valor que alcanza la función y el menor valor que alcanza la función en ese intervalo, van a estar en x igual a 5, en x igual a 0 o en x igual a 1. Entonces, calculo cuánto vale f de 0, calculo cuánto vale f de 1 y calculo cuánto vale f de 5, sustituyendo en la función la x por 0, la x por 1 y la x por 5. Tendría, en la primera de 0 sería 0 más 0 menos 0 más 1, es decir, 1. Cuando la x vale 0, la y vale 1. Cuando la x vale 1, tendría 2 por 1 al cubo. Estoy sustituyendo aquí, en esta función, aquí arriba. Cuando la x vale 1, tendría 2 más 9 menos 24 más 1, que eso da menos 12. Y cuando la x vale 5, sustituyo. Y hago 2 por 5 al cubo más 9 por 5 al cuadrado menos 24 por 5 más 1. Esto, si lo hacemos, me da 356. ¿Vale? Por lo tanto, puedo decir que en la función f de x, en el intervalo, porque me lo pedían, en el intervalo 0, 5, el máximo se alcanza en x igual a 5, es el mayor valor de los tres, en x igual a 5, y el mínimo se alcanza en el menor valor de los tres es este menos 12, pues se alcanza en x igual a 1. ¿Vale? Los puntos, digamos que el punto máximo
el máximo sería el punto 5, 356, la i vale 356, y el mínimo, es el máximo, y el mínimo sería el punto, si lo llamo Q, el 1 menos 12. En ese intervalo, este sería el máximo valor de la función, este sería el mínimo valor de la función. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es una de las aplicaciones más importantes de las derivadas y nos va a servir para estudiar muy bien el comportamiento de una función. Bueno, pues nada, aquí os dejo esta explicación. Venga, hasta pronto.